tenemos un régimen de terror electoral que todo el mundo se burla porque en realidad no logra hacer que los jugadores se porten bien. Las multas en realidad no son otra cosa que una reducción del financiamiento, ¿no? Muchas veces los propios partidos ya calculan la multa cuando incurren en una ilegalidad. Los niveles de confianza en términos culturales y los niveles de riqueza en términos económicos, pues son dos variables que son fundamentales para, digamos que, soportar estos problemas globales como son la corrupción, como son la desconfianza. Debemos de tomar en cuenta un punto fundamental. La democracia exige de la existencia de los partidos políticos. El financiamiento en México es muy alto si se compara con el de otros países. Estás a punto de ganar la gobernatura y de repente estás ya en el tope legal de 46 millones de pesos. Ya no puedes gastar más. Y tu coordinador de campaña llega y te dice, necesitamos un influjo de 30 millones para el día de la elección. ¿Qué haces tú? Hemos oído muchas veces que la libertad y la democracia tienen un precio. Pues bien, cuando de México se trata, eso es mucho más que palabras, porque la libertad democrática a México le ha costado no solo décadas de luchas sociales, sino también dinero, mucho dinero. En este programa especial te contamos cómo se financian los partidos políticos, de dónde salen los recursos, cómo se usan y qué pasa cuando esos propios partidos políticos rompen las leyes que ellos mismos han escrito. ¿Por qué es tan cara la democracia mexicana? No solo se trata del enorme presupuesto que reciben los partidos políticos. La operación del Instituto Nacional Electoral es millonaria. En un año electoral como 2018, su operación tiene un costo de 24,215 millones de pesos. ¿Y esa cantidad de dinero alcanza para garantizarnos la transparencia? Se fiscalizaron alrededor de 10,000 millones de pesos, ¿es correcto? Más de 10,000 millones de pesos, 10,000 millones 500 y tantos mil pesos. Y 9 de cada 10 pesos provino del dinero público. ¿Qué quiere decir? Que se está aplicando, se está fiscalizando y aquello que no fue reportado se encontró y se sancionó. ¿Tiene el INE las herramientas legales necesarias? ¿Tiene las garras legales necesarias para la fiscalización adecuada? Tiene dientes y todavía falta perfeccionar el modelo. ¿Eso es una sutileza? No, sí tiene las... Mira, tiene un sistema que ha construido con tecnología y que ahora se hizo cargo de fiscalizar más de, o casi 18,000 candidaturas. Ese no lo tiene nadie en el mundo. Ese lo tiene el INE nada más, porque se construyó para este modelo. ¿Cuáles son las herramientas reales de la fiscalización? Aquí en este mismo programa alguien dirá que el INE tiene las herramientas para medirlo concretamente. No, es falso. El INE hace muy bien su trabajo, hay que aplaudirlo, pero el INE lo que ve es lo que está sobre la mesa. Lo que trato de decir es que la fiscalización del INE se basa fundamentalmente en lo que los partidos le dicen al INE. Y el INE revisa eso y lo revisa muy bien, pero te voy a poner un ejemplo. Los partidos pagan muchísimo dinero en movilizar votantes, muchísimo dinero. Entonces, tú eres un operador político de un barrio, de una colonia popular, de una sección de ejidatarios, y tú vas repartiendo lana para pagar taxistas que lleven a la gente a votar. Pagar taxis a un partido político en una región te puede costar millones de pesos. La gasolina, a los operadores les das 2,000, 3,000 pesos al día. 500 pesos por cada voto. En ocasiones pagas el voto. Los partidos gastan en el día D, en efectivo, cientos y cientos de millones de pesos. Eso el INE no lo ve. Una de las fallas que tiene es que la parte que es fiscalizable con certeza solamente es la del financiamiento público y el financiamiento privado que entra de manera legal a las cuentas oficiales de los partidos. El gran pastel del financiamiento de los partidos políticos tiene una cifra concreta que ha ido creciendo con cada proceso electoral. El de 2018 apenas 6,573 millones de pesos.
¿Es la ley de financiamiento de los partidos una ley escrita por los partidos políticos en favor de los partidos políticos? Y si me permites la especulación, casi en contra de los intereses de la ciudadanía. No sé si está en contra de la ciudadanía, es una ley y una fórmula escrita para satisfacer su existencia y mantener el confort. Y cuando tú analizas la fórmula de la bolsa de dinero que reciben, no encuentras lógica. La fórmula anterior, que fue vigente hasta 2007, era un trabalenguas que tú decías se multiplica 365 por al cuadrado entre 2 por 300, inentendible. Y después cuando analizas la fórmula actual de la bolsa, que te dice que para obtener la bolsa de los partidos tienes que multiplicar el 65% del UMA, que es la unidad de medida y actualización, o sea, el salario mínimo, te preguntas, ¿y por qué el 65% del padrón por el UMA? Te preguntas, ¿por qué 65 y no 40 o no 20? No hay ninguna lógica, no hay ningún estudio de mercado, no hay ningún análisis de lo que queremos. Simplemente los partidos, cuando negocian reformas a la fórmula, dicen, ¿cuánto queremos? Y a partir de la meta, escoges una fórmula, inventas una fórmula, y no es al revés, que qué tipo de democracia queremos, cuánto deben gastar, cuánto queremos que gasten, y a partir de ahí desarrollas un número final. Aquí es al revés. Los partidos establecieron la fórmula de financiamiento en el artículo 41 constitucional y está claramente establecido cómo se calcula. Es decir, ellos ni siquiera el Poder Judicial, con toda su independencia, tiene la posibilidad de tener un financiamiento garantizado. Es muy importante que tengamos en cuenta que el financiamiento público permite que esa pluralidad que representan los partidos políticos de la ideología que podemos adherirnos cualquiera de los ciudadanos, esa pluralidad la garantizan a través de una competencia equitativa. Y el dinero público es lo que hace que se tenga un piso más parejo. Esa me parece que es la virtud del financiamiento público y del modelo. ¿Y cuál es el vicio? Uno, que es cierto, y hay que tomar en cuenta las voces de cuánto se le está destinando. La fórmula es una fórmula constitucional, y la Constitución es la que dice cuánto es lo que se les va a dar. Quizá ahí valdría la pena poner la mirada. Vamos a ver cuánto repartimos. Pero no quitar el financiamiento público, porque ¿qué protege el financiamiento público? Protege que los intereses particulares no se sobrepongan a la competencia natural de los partidos políticos. A pesar de las enormes cifras de los financiamientos de los partidos políticos, parece que a la hora de las grandes campañas no les alcanza. Desde hace casi 2 décadas hemos visto cómo los procesos electorales se ven empañados por escándalos de financiamiento ilegal o de rebase de topes de campaña. Por las elecciones del año 2000, el Instituto Federal Electoral multó al Partido Acción Nacional con 360.9 millones de pesos. Por las elecciones de ese mismo año, el Partido Revolucionario Institucional se hizo acreedor de la multa más fuerte registrada hasta el momento, 1.000 millones de pesos. ¿La razón? Un sistema de financiamiento que se conoció como Pemex Gate y que involucra al sindicato de la empresa petrolera paraestatal. A pesar de los miles de millones que sobrepasaron los topes de gasto de campaña, el candidato del PRI no llegó a la presidencia. Las elecciones del 2006 tuvieron su propio escándalo, aunque la multa fue de tan solo 379.275 pesos en contra del Partido Acción Nacional por el uso del padrón electoral con fines proselitistas. En 2013, el Instituto Nacional Electoral multó con 98.4 millones de pesos al PRI y al Partido Verde Ecologista de México por el uso de tarjetas Monex y la omisión de gastos en la campaña de la elección del año anterior. Apenas este 2018, el Instituto Nacional Electoral promovió una multa por 197 millones de pesos contra el Movimiento Regeneración Nacional en relación a un fideicomiso supuestamente relacionado con la campaña presidencial de las elecciones de julio pasado. El asunto aún se encuentra en resolución. Un partido
que incurre y se le descubre un alto grado de financiamiento ilícito puede recibir una multa de muchos millones de pesos y algunas veces serán 200 o algunas veces serán 1,000, como ya lo hemos visto. Y eso es todo. Y eso es todo. Solamente una parte del dinero público que ya no se le dio. Pero ese partido no recibe un castigo que tenga que ver con la incapacidad de seguir participando. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que la ruta de los castigos y de las multas es una ruta tonta que llevamos mucho tiempo saber que no sirve para nada. Piensa en la lógica de que Gabriel, tú o quien nos está viendo es candidato. Una semana antes de ganar, estás a punto de ganar, vas una carrera de caballo, estás a punto de ganar la gobernatura. Y de repente estás ya en el tope legal de 46 millones de pesos. Ya no puedes gastar más. Y tu coordinador de campaña llega y te dice, necesitamos un influjo de 30 millones para el día de la elección. ¿Qué haces tú? ¿Vas a pensar, no, dentro de 8 meses la fiscalización, mi partido me va a poner una multa, mejor me porto bien y pierdo? Por supuesto que no. Los candidatos toman el dinero. Punto. Pero los escándalos de financiamiento de los partidos políticos no son un mal exclusivo de la democracia mexicana. Es el caso de Argentina y Venezuela, cuando el eje chavista estaba pues a todo lo que daba, ¿no? Con riqueza, exuberancia, petróleo, con Hugo Chávez, pues ayudó a su eje, ¿no? Entiéndase Bolivia, Nicaragua, Argentina, Brasil con Lula, y ayudó a financiar campañas políticas de los Kirchner. El presidente Chirac en Francia recibió dinero de Gaddafi en su momento para campañas políticas. Sarkozy está actualmente imputado precisamente por haber recibido dinero del exterior, ya no digamos de empresarios, ¿no? Sino del exterior para su financiamiento de la campaña. Entonces, no estamos solos. Quien gana es el candidato, y el candidato es gobernante, gobernador o presidente. Quien paga es el partido. Entonces, ¿qué importa? 2, el premio de ser gobernador en este país es un premio de presupuestos de decenas y decenas de miles de millones de pesos. Que tú inviertas 500, 800 millones de pesos ilegales en un estado donde el presupuesto anual es de 60,000 millones de pesos y donde hasta ahora desafortunadamente algunos de esos recursos son desviables por falta de control, pues gastar 800 millones para esta mentalidad es una inversión que recuperas del presupuesto del gobierno o de los negocios con particulares y en ocasiones incluso del crimen organizado. Es que son inversiones. Los mexicanos parecemos atrapados en una gran paradoja. La ley de financiamiento público de los partidos políticos fue escrita precisamente por los partidos políticos y en cuya regulación existen las penas que recibirán precisamente los partidos políticos que no las cumplan. En la reforma constitucional y legal de 1993 se estableció, además de las disposiciones que regulan el financiamiento público de los partidos, criterios sobre el financiamiento privado. Se prohibieron las aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de ministros de culto y de empresas mercantiles. Se determinó que las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos y se previó la obligación de los partidos de presentar informes respecto de sus ingresos y egresos. Las aportaciones anónimas se permitían hasta un monto total equivalente al 10% de lo recibido por el financiamiento público. Se fijaron límites a las aportaciones individuales y de personas morales en 1 y 5% respectivamente del monto total del financiamiento público otorgado a los partidos políticos. Pero después, cuando se reformó la ley y se prohibió que los partidos compraran tiempos de radio y televisión, se redujo el financiamiento, pero en la práctica aumentó, porque antes le dedicaban el 70% de los recursos que recibían los partidos para gastos de campaña, iba a compra de publicidad. Cuando dejan de comprar eso, la reducción no fue del 70%, fue mucho menor. Entonces, en la realidad, acabaron teniendo más recursos. La pregunta es si este modelo de financiamiento mixto es suficiente para las necesidades de México o si deberíamos revisarlo. Creo que nuestro financiamiento es mixto.
Claro que tiene preponderancia el partido, el dinero público que se le da al partido. Y ahí es qué queremos y cómo queremos las competencias. Sobre la base reglada, porque ese financiamiento público es fiscalizado, es revisado por la autoridad peso a peso, o que los intereses, y esa nuestra legislación cubre mucho, que los intereses particulares puedan formar parte de las decisiones de los partidos políticos. ¿No lo hacen de todas formas? Me parece que las condiciones están dadas para que no sea así. Y esa es una parte fundamental de nuestro sistema. Ese sistema se construyó y se ha fortalecido. Y sin duda, Gabriel, coincido en que debemos revisar las fórmulas, el cuánto. Yo creo que hay dos modelos eficientes que quizás en alguno de ellos, hablo de Estados Unidos, en donde el financiamiento no tiene límites. Hasta el año 2009 quizás cada personaje privado podría donar hasta $2,500, pero la Suprema Corte dijo, no hay que ponerle techo, que sea lo que se tenga que aportar, no pasa nada. El otro esquema me parece que es Suecia. Suecia es un modelo en donde la confianza está en todas partes, en donde no se necesitan comprobar los gastos de un partido político. ¿Por qué? Porque se tiene la confianza de que no se va a rebasar. ¿Crees que el esquema de mayor financiamiento público y menor financiamiento privado está garantizando la no participación de los privados en la toma de decisiones? No lo logra del todo. La intención es esa, es decir, sacar a los grandes intereses económicos de las campañas. Y en muchos países del mundo ese ha sido el criterio para establecer modelos parecidos al mexicano de predominancia del financiamiento público. Pero en México además tenemos un enorme problema de entrada de recursos ilegales a las campañas. Cuando hablas de ilegal no hablas solamente de la participación de los privados de manera exagerada, es decir, más allá de ese 10%, sino de qué. Pues una parte también son fondos públicos desviados. Los gobernadores, hay indicios que muestran cómo los gobernadores desvían fondos públicos para las campañas electorales a través de esquemas, pues esquemas fraudulentos. Y también es muy probable, claro que esto es muy difícil de comprobar, que también entran recursos del crimen organizado. Tú eres candidato y yo soy constructor. Entonces yo quiero contratos cuando tú seas gobernador. Yo te digo, Gabriel, te voy a dar 100 pesos para tu campaña. Pero si tú ganas, me vas a pagar 500 pesos. Tú, candidato, aceptas mi dinero y si tú ganas, vas y me asignas una obra pública de 500 pesos. Yo ya gané muchísimo. Entonces lo que hay que atacar, Gabriel, es la posibilidad de que tú, siendo gobernador, puedas darme discrecionalmente esa obra. Históricamente, la democracia de México ha sido una de las más caras del mundo. Sabemos que, acumulado, el voto de cada mexicano cuesta alrededor de 500 pesos. Es una cifra incomparable si tomamos en cuenta que esos son $25 y que a Brasil le cuesta 13, a Estados Unidos 12 y a Francia solamente 2. El financiamiento en México es muy alto si se compara con el de otros países. Por ejemplo, en España, el Partido Popular recibió en el año pasado el equivalente a 350, 360 millones de pesos, ¿no? El PRI recibió el año pasado más de 1,000 millones. Pero el dinero que gastan los partidos no es el costo total de la democracia mexicana. A eso hay que sumarle el costo de operación que tiene el Instituto Nacional Electoral. Este año el INE nos va a costar 18,000 millones de pesos, más otro tanto, como 7,000, 8,000 millones de pesos los institutos electorales locales, más las tribunales electorales, más los partidos políticos. En total, este año el costo presupuestario de la democracia mexicana a nivel estatal y a nivel federal va a rondar los 48,000 millones de pesos, más todo el dinero que va por debajo de la mesa que no se reporta, que son varias veces este. Así es que del presupuesto gastamos como 50,000 millones de pesos en elección presidencial. Es el 1% del presupuesto. Es muchísimo. Y si le sumas toda la lana que viene en bolsas, en efectivo, que fluye a las campañas, eso debe andar pues, en otros 40 o 50,000 millones. Entonces es probable que el costo económico
de la democracia mexicana sea de 100,000 millones. Y si tú a eso le sumas el valor económico de los spots gratuitos que todo el mundo vio en televisión, ese valor económico, Gabriel, si tú lo pagaras, probablemente andarás gastando unos 200, 300 mil millones de pesos. Simplemente hay que ver cómo se dispara la demanda de efectivo que publica el Banco de México en los años electorales. En 2012, que es el último dato que tenemos agregado, la liquidez de la economía mexicana te creció en 37 mil millones. Es decir, si tú tomas los datos del Banco de México, que te miden la fluidez de los billetes y monedas por actividad económica, y le quitas la estacionalidad, es decir, el efecto de Navidad, de Semana Santa, economía, todo. Hay un pico de 37 mil millones de pesos que no es explicable por otra cosa, salvo porque hubo elecciones. Si tú tomas eso, puedes estimar que en 2012 probablemente hubo un flujo en efectivo como de 30 mil millones de pesos por las elecciones. Todo eso es dinero que circula en efectivo, pero que no está declarado en las cuentas de las elecciones y, en consecuencia, tampoco es fiscalizado por el INE. ¿Hay una forma de bajar el costo de la libertad democrática? Combatir el uso efectivo en operaciones de gobierno. 2, limitar la capacidad de los gobernantes para pagar con obra pública o contratos. 3, un tema muy importante, la compra del voto. Esto de que los partidos llegan con la cartera a comprar votos de gente inocente es falso. Lo que ocurre más y más es que tú eres candidato, vas a una comunidad y hay una persona en la entrada del pueblo que te dice: Gabriel, ¿quieres entrar a hacer campaña? Dame 100 mil pesos. No, ¿que por qué? Pues si no, no entras. Una medida que nosotros pensamos que es muy interesante es el voto obligatorio. Porque el voto obligatorio hace que toda la gente vaya a votar y entonces los partidos pierden como ese poder de jalar gente, movilizarlos, que cuesta muy caro. En 2019, 4.800 millones serán distribuidos entre los partidos políticos si no hay una reforma legal que ponga un freno. Hemos visto que la democracia tiene un costo y, quizá, también un precio. ¿Cuál es una de las mayores debilidades de nuestro sistema electoral? La ficción que es la Fiscalía especializada en asuntos electorales. La FEPADE es un elefante blanco que anda persiguiendo a quien repartió despensas y no investiga los casos de financiamiento ilegal como delitos. Porque no ha habido ningún caso. Todo este financiamiento que entra por la vía clandestina en efectivo debería ser objeto de investigaciones profundas por parte de la FEPADE, ¿no? Y la FEPADE no hace nada de eso. ¿Tienes una estimación de ese dinero? Sí. Ustedes, como empresa privada, han hecho un estudio sobre el dinero debajo del agua. Este estudio, que fue hecho por Integrale, por Mexicanos Unidos contra la Corrupción, estimamos que por cada peso que los candidatos reportan, hay 15 pesos que no reportan. De tal forma que ese es el margen, digamos, de la legalidad frente a la ilegalidad. Por cada peso sobre la mesa de dominó, hay 15 pesos por debajo corriendo. Este es el panorama. Las campañas electorales nos cuestan. El acto de votar nos cuesta. Revisar las cuentas después de haber votado nos cuesta también. ¿Cuántas reformas electorales más son necesarias para que la democracia no implique una sangría para la sociedad entera?